10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos a un apóstol que no era de los 12 apóstoles. Es un apóstol que llegó después, pero que es muy importante. Porque, por ejemplo, él introdujo a San Pablo ante los apóstoles. ¿Te acuerdas que San Pablo, antes de convertirse, era un perseguidor de la iglesia? Pensaba que Jesús no era Dios. Pensaba que había sido simplemente un hombre que ya había muerto y que estaba causando los cristianos confusión y que era algo que había que destruir porque no era verdad. Y Jesús le salió al encuentro a San Pablo y San Pablo se convirtió. Pues ante la evidencia de la presencia de Jesús resucitado, dijo, bueno, pues es verdad que resucitó y empezó a predicar que Jesús era el Mesías. Pero pues mucha gente se quedó asustada porque San Pablo perseguía a la iglesia antes y los encarcelaba y luego los mataban en su presencia, y así que los apóstoles le tenían miedo a San Pablo, y Bernabé precisamente introdujo a San Pablo entre los apóstoles. Leemos en el libro de los Hechos: cuando llegó a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, se refiere a San Pablo, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Sin embargo, Bernabé lo tomó, lo llevó a los apóstoles y les contó cómo en el camino había visto al Señor y que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado abiertamente en el nombre de Jesús. Bernabé es un apóstol, podemos pensar, más cercano a nosotros, porque él no vio a Jesús. El que vio a Jesús fue San Pablo, aunque lo vio ya después de resucitado. Los otros apóstoles vieron a Jesús durante su vida terrena. Bernabé ni lo uno ni lo otro, sino que él recibió el testimonio de los apóstoles. Es un cristiano de la segunda generación, que no vio a Jesús, sino que recibió el testimonio de los apóstoles. Nosotros recibimos el testimonio de los sucesores de los apóstoles, de los obispos, y le pedimos a Bernabé hoy que lo celebramos, que nos ayude a tener una fe grande en que eso que recibimos, en que da una fe grande en la iglesia, tenga una fe grande que nos lleve como él a querer comunicar el evangelio a los demás. También vemos que San Bernabé tenía una disponibilidad para ir a predicar el evangelio. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, estaban en Antioquía Bernabé, Simón llamado el Negro. El Negro, siempre hay un negro, ¿no? Siempre hay entre los amigos, hay uno que le dicen el Negro, otro que le dicen el Chino, otro que le dicen el Gordo, otro que le dicen el Pollo. Pues son como que apodos que se han dado siempre en la historia de la humanidad. Pues aquí estaba Simón llamado el Negro, Lucio, el de Cirene, y Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron hasta Chipre. Al llegar a Salamina predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Pues así, San Bernabé está disponible, está atento a lo que el Espíritu Santo quiere de él. Y eso quizá pues es lo que le facilitó el recibir la llamada de Dios. Otra gran virtud que encontramos en los Hechos de los Apóstoles sobre Bernabé es la generosidad. Dice en el capítulo 4, así José, a quien los apóstoles dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita y chipriota de nacimiento, tenía un campo. Lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Se lee también en otros pasajes como al principio en la iglesia pues nadie tenía necesidad, porque los que tenían bienes
los compartían con los demás, vendían lo que tenían, sus posesiones, y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, y ellos repartían a los necesitados. Y tanta era esa práctica que los apóstoles dijeron: oye, pues ya nosotros no podemos estarnos dedicando a repartir los bienes en los pobres, porque tenemos que predicar y tenemos que celebrar los sacramentos y dirigir la iglesia. Y eligieron en ese momento a los diáconos, a los primeros diáconos que estaban ahí para servir en estas cosas como más prácticas. Bernabé vemos que era un hombre generoso, un hombre que intercede ante los demás, que vivía la caridad, que estaba disponible, que rezaba, que estaba disponible para hacer la voluntad de Dios. Y decíamos que esas características pues le facilitaron poder responder a la llamada de Dios. Nosotros que somos cristianos de la tercera generación y queremos también responder a la llamada de Dios, podemos imitar esas virtudes y le pedimos al Señor: te pido, Jesús, a través de la intercesión de San Bernabé, que me ayudes a ser una persona generosa con mis bienes, tal cual, con mis bienes, con mi dinero. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué estoy ayudando? ¿Cómo comparto lo que tengo? Obviamente procurar no tener cosas de más. Y la otra vez le preguntaba a una persona: ¿qué estás haciendo por Dios? Y me decía: pues a mí no me gusta traer morralla, traer monedas en la bolsa. Cuando me dan cambio, me dan monedas, pues no me gusta, entonces las voy juntando y luego las doy de limosna. Ah, pues muy bien, pues está bien, pero hay que darle a Dios no solo lo que nos sobra, lo que nos molesta, sino también lo que necesitamos, las cosas que decía la Madre Teresa: hay que dar hasta que duela. ¿Hasta cuándo hay que dar? Pues hasta que duela. Imitar la generosidad de Bernabé, la caridad, la disponibilidad. Es un santo que no vio a Jesús, pero pues que llegó a influir muchísimo en la iglesia, a influir muchísimo en la historia de la humanidad, tanto que aparece en la plegaria eucarística primera. ¿Tú te acuerdas que en la misa está la liturgia de la palabra, donde se dan las lecturas y la homilía y la oración de los fieles, y luego viene la liturgia eucarística, cuyo centro es la consagración, la plegaria eucarística? Hay diferentes plegarias eucarísticas, y la primera, que también se llama canon romano, ahí aparecen dos listas de nombres, una antes de la consagración y otra después de la consagración. En la que aparece antes de la consagración aparecen los 12 apóstoles. Bueno, no aparece Judas Iscariote, en vez de Judas aparece San Pablo, y ahí decimos a Dios: reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria, en primer lugar, de la Virgen, de San José y de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé. Ahí no se menciona a Bernabé. Y en la segunda lista se menciona a Matías, que fue el que sustituyó a Judas, y luego a Bernabé. Le decimos a Dios, después de la consagración en la plegaria eucarística primera: y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, con el Bautista, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro. Y dice un autor: los nombres de los santos a quienes queremos que el Señor nos asocie son San Juan Bautista, 7 mártires varones y 7 mártires mujeres. 7 que, como el 12 que encontrábamos en la lista de santos del reunidos en comunión anterior, tiene un fuerte contenido bíblico. Si el 12 recuerda la elección divina de las tribus de Israel, de los 12 apóstoles, etc., el 7, que es el número que conlleva el significado simbólico en el uso bíblico más importante, supone plenitud, totalidad. Pues ahí aparece Bernabé dentro de estos 7 mártires varones, junto con 7 mártires mujeres. Le pedimos a la Virgen, Reina de los Apóstoles, al terminar estos 10 minutos con Jesús, que nos ayude a querer ser como Bernabé, una persona que influye, una persona que da luz. En el Evangelio leeremos esa imagen de la luz, de la sal, una persona que aporta, y para eso necesitamos esas virtudes que veíamos: la generosidad, la caridad, la disponibilidad. Pues que veamos en qué puntos concretos podemos mejorar esas virtudes también para poder responder mejor a la llamada de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.